Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7:39. Gracias por acompañarnos a esta hora y estamos viendo cómo surge el tránsito en Calzada Roosevelt. 18 grados la temperatura actual. Buen día, Guatemala. A la gente que está más allá de las fronteras de Estados Unidos y Canadá, gracias por acompañarnos. Qué gusto poder despertarse con nosotros, sonriendo y feliz. Nosotros estamos sí con muy compartiendo con ustedes la información como todos los días. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, a los que acaban de incorporarse, le vamos a presentar los títulos más relevantes de Guatemala y el mundo en este nuevo bloque informativo. Y en razón de ello, la juez del juzgado sexto nos confiere una audiencia consultándonos si existía alguna investigación relacionada con estas personas. La respuesta fue positiva, sí teníamos algo. Hijo y hermano del presidente figuran en el expediente en el caso que se investiga por el registro de la propiedad. Mire, algo que platicamos él y yo, uno no se come ni un banano de la gente, que digan lo que sea. Yo estoy contenta con él y él está contento conmigo. Y vemos entonces cómo vendedores de mercado siguen siendo extorsionados. Está para dar la percepción de que hubo trances, hubo negociaciones o traiciones, pues, porque la única forma de que uno obtuviera los votos sería a base de traición. Además, hoy se puede dar la elección del nuevo presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República mientras presentan retiro de inmunidad para Mario Taracena. Mire, algo que platicamos él y yo, uno no se come ni un banano de la gente, que digan lo que sea. Yo estoy contenta con él y él está contento conmigo. Conoceremos la historia de Cintia Cardona y el supuesto narcotraficante Marlon Monroy. Este negocio pequeño lo que está haciendo es precisamente sumadas todas entre sí, pues están contaminando un cuerpo de agua que es importantísimo. Y se refiere al río Samalá, efectivamente, donde se denuncia a empresas que estarían contaminando este afluente. En las noticias del mundo les comentamos cómo la esposa de Donald Trump consideró que su marido fue, incitado a hacer comentarios lascivos tras el video que circuló del magnate estadounidense. Y también hablamos de lo que ocurre en Vietnam. Mueren más de 25 personas. Se dieron las inundaciones por un fuerte tifón. Y ahora sí tenemos que hablar del mundo de los espectáculos después de repasar estos títulos. Crista García está lista con estas noticias. LG, Yalush de cerca en 4K, presenta. Y hablamos de Bob Dylan nuevamente, pasa a ser noticia, por supuesto, pero ahora no sabemos qué tan positiva. Hace algunos días le habíamos comentado que lo habían nombrado Premio Nobel de la Literatura, pues ahora la Academia Sueca decide renunciar y rechazar darle personalmente y directamente el comunicado al estadounidense Bob Dylan, que, como les digo, ha sido distinguido con el Nobel de la Literatura de este año, y después de 4 días intentando ponerse en contacto con él, no han tenido éxito alguno. Así lo confesaba el día de ayer la emisora pública de la radio de Suecia, Sara Danius, que pues es la secretaria permanente de esta institución y que elige cada año al ganador del Nobel de esta categoría. Los representantes de esta academia pues han hablado con el agente del músico y con otras personas de su entorno, pero no han podido hablar con Dylan, que tampoco ha hecho ninguna declaración pública ni ha hecho comentarios al respecto en distintos conciertos que ha dado en los últimos días. Danius aseguraba pues que está preocupada y dice de no ser así, a pesar de que todavía no se sabe si el músico aceptará o no el premio o acudirá a Estocolmo a recogerlo el próximo 10 de diciembre. Dice que tienen un presentimiento que Bob Dylan sí lo puede aceptar. Pueden equivocarse, y claro que sería una pena que no llegara, pero en cualquier caso la distinción ya es suya, ya fue nombrado y no pueden rechazarlo. Solo 2 personas han rechazado el Nobel de la Literatura en más de un siglo de historia. Ha sido el escritor ruso Boris Pasternak en 1958 y el francés Jean-Paul Sartre en 1964 por su política de rehusar cualquier tipo de distinción. Pero esos son los rumores y lo que está circulando a través de los medios internacionales. Bob Dylan sigue sin comunicación, sigue sin dar ningún comentario acerca de este nombramiento que fue recibido la semana pasada como el Premio Nobel de la Literatura. Pero bueno,
Estaremos muy pendientes y a continuación veamos la siguiente nota recordando este nombramiento. Bob Dylan se convirtió el jueves en el primer músico en ser laureado con el Premio Nobel de Literatura. El cantautor estadounidense creó nuevos modos de expresión poética dentro de la gran tradición de la música de su país, anunció la academia. Uno se da cuenta de que se trata de poesía oral, que está hecha para ser declamada. Y puedes pensar que es extraño, pero si piensas en Homero y Safo, eso también era poesía oral. Era para ser acompañada con instrumentos, pero aún la leemos, 2500 años más tarde todavía la leemos. Y de la misma forma puedes leer a Bob Dylan, y te das cuenta que es grandioso en la rima, grandioso en unir refranes y grandioso en imágenes poéticas. Con su folk rock letrado y su voz áspera, el cantautor es una leyenda viva de la música popular estadounidense del siglo XX. Fue un pionero de la canción de protesta y una enorme influencia para generaciones de artistas. Muchas de sus canciones se convirtieron en himnos, como The Times They Are Changing o Blowing in the Wind. En mayo pasado publicó su álbum número 37, Fallen Angels, donde interpreta temas popularizados por Frank Sinatra. A los 75 años, sigue recorriendo el mundo con su armónica y su guitarra en una gira bautizada Sin Fin. Entonces, importantes para recordar este nombramiento y esta distinción que recibe Bob Dylan y de la cual estaremos muy pendientes si hace algún tipo de comentarios o gira de prensa. Así que esta es la información que tenemos para esta mañana. Son las 7:56, 46 mejor dicho. LG, ya luz de cerca en 4K, presentó. 13 minutos faltan para las 8 de la mañana y hay que hablar de la economía. Le damos los buenos días a Mónica Obando. Buenos días. Los municipios de Las Cruces y Poptún en Petén han sido declarados libres de plagas con un incremento de producciones en papaya y arroz, como muestran los datos. Petén es uno de los mayores productores de papaya, sin embargo, virus como Meleira y en el arroz la Alphelicoides bacei están amenazando estos cultivos, por lo que las autoridades del Ministerio de Agricultura han iniciado brigadas para evitar que estos cultivos sean afectados y se generen pérdidas. A nivel mundial, Guatemala se encuentra entre los 10 primeros lugares de producción, según estimaciones de la FAO, considerando que América tiene el 50% de la producción, Asia 30% y África 20%. Las exportaciones de frutas representan el 12.6% para Centroamérica y la papaya es el segundo producto con un 28.4% del mercado, mientras el arroz aporta más del 0.3% del Producto Interno Bruto al país, generando más de 497,000 empleos, y el 87% es cosechado en 7 departamentos de Jutiapa, Izabal, San Marcos, Alta Verapaz, Petén, Chiquimula y Quetzaltenango. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, que subieron alrededor de 98 a 95 centavos esta semana. La superior está en alrededor de 22.99 quetzales, la regular se encuentra en 21.50 y el diésel en 17.98 quetzales por galón. El tipo de cambio del dólar 7.52 y el euro 8.44 quetzales. Sígame en redes sociales, soy Mónica Obando. Siete con 49 minutos y ahora sí vamos a hablar del tema central. Hoy estamos hablando de algo que es vital y que tiene relación a toda la realidad, sobre todo del futuro del país. Estamos hablando del sistema educativo guatemalteco. Vamos contigo, Mara René, a analizar qué es lo que sucede y cómo podemos, ver lo que ha sucedido hasta este punto del año. El tema central. Gracias. Y tenemos que hablar de la educación en nuestro país. La verdad es que es difícil creer que ha pasado ya un año escolar. Acaba de ser enero, así lo sienten muchos, cuando empezábamos, como todos los años, con los problemas de las escuelas, cuando se daban a conocer a través de los medios de comunicación, las condiciones de las escuelas en nuestro país. El deterioro, el hecho de que cientos de estudiantes no tienen precisamente un pupitre, no tienen clase en donde tomar, su educación.
Ahora ya estamos finalizando. El Ministerio de Educación ha colocado el 30 de octubre ya como para cerrar el ciclo escolar 2016. Este es el plazo que ha dado para que todos los recintos educativos cumplan con los 180 días que deben recibir de clases los estudiantes. Hay algunos que todavía no los cumplen precisamente por ciertos días que maestros se tomaron para protestar. Entonces, es ahora un buen momento para analizar lo que ha pasado en cuanto a materia educativa en este país durante el 2016. Esta mañana nosotros hablamos con el doctor Mario Rodríguez, es analista del área de educación del IPNUSAC. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Podríamos resumir o cómo realmente podemos resumir